para muchos. Entonces, yo por aquí voy a grabar, me disculpan. Muy bien, eso sí. Bueno, entonces les estaba diciendo que les iba a echar un cuento. Miren, esto es un espacio que no es comercial, no es un espacio académico estricto de la universidad, pero la información que yo he obtenido durante los últimos años, una información de grandísimo valor, creo yo se la debo a la academia y se la debo también a mi trabajo en campo y a las personas que han estado a mi alrededor. Entonces, aunque este es un espacio mío propio, ¿cierto? Perfectamente de mi propia, con mi propia intención muy voluntario, pues yo de entrada les digo que uno no puede desarrollarse como profesional si no tiene personas e instituciones que lo apoyan o que lo avalan o que lo respaldan, ¿cierto? Entonces yo en mi caso, pues les digo, yo tengo muchas personas a quien agradecerles y desde aquí no está la universidad que a mí me formó, pero es muy valioso mencionarlo. No están los logos, pero la menciono porque es mi alma mater, la Universidad de Antioquia. A partir de mi doctorado, resulta que en un momento digo yo, de locura, más bien fue un momento como de mucha energía, yo le propuse a la que en ese entonces era mi tutora del doctorado, que es la doctora María Patricia Arias, a quien le agradezco un montoncísimo todo lo que hemos avanzado en estos temas. Yo le propuse que empezáramos a hacer un blog. Pues esa era la idea inicial. Yo dije, ¿qué te parece? A mí me parece como interesante que uno, todos los experimentos que hace y como toda la información que le sale de lo que hace en campo, como que la entregáramos un poquito más accesible a la gente, eh, pues porque se entiende que cuando uno está en campo no muchas veces tiene el tiempo de acceder a la literatura más actualizada o a literatura que esté en otro idioma. Uno normalmente publica en inglés, no siempre está el tiempo, no siempre tiene las herramientas para llegar allá. Digamos, los que hemos hecho posgrados hemos tenido la fortuna y también hemos sido forzados de alguna manera a aprender a usar motores de búsqueda y eso nos aproxima un poquito más a esa información, pero a veces la información no se aterriza. Pues les cuento que se nos creció el enano bastante. Em, nosotras queríamos escribir, pero resulta que en la medida que íbamos desarrollando técnicas y conceptos y todo esto, pues esto se volvió un servicio, ¿cierto? Entonces la gente empezó a contactarnos para ver a sus caballos con quejas atléticas, con quejas de rendimiento. ¿Por qué les estoy echando este cuento? Porque han pasado unos años y, y pues el orden de las cosas como creíamos que iban a suceder, pues no sucedieron así, sucedieron diferente. Yo por aquí estoy viendo gente entrar, pero no sé si lograron. Denme un segundito. Entonces empecé a ver, pues que empezamos a ver que básicamente como que el orden de las cosas se había hecho diferente. No iba a ser primero la educación y luego el campo, sino que se hizo primero el campo y ahora estamos haciendo más educación. ¿Por qué resultó este espacio de hoy? Este espacio de hoy resulta porque en campo hemos escuchado mucho el tema de ese caballo simplemente se infartó y se murió y entonces empieza uno a ver ahí como inconsistencias en la información y empieza a quedar un poco de vacíos que al fin y al cabo hace que el que peor le vaya es al caballo, ¿cierto? ¿Y por qué es al que peor le va a ir? Porque nosotros seguimos tragando información vacía, seguimos teniendo como, hemos sido irresponsables. ¿Y hemos sido irresponsables en qué sentido? En simplemente quedarnos con eso que todos hablamos y replicamos y, hola, por ahí un microfonito abierto, porfa. Gracias.
Entonces se nos van quedando como esas cosas y empezamos a replicar información que no es. No estoy culpando a nadie de esto, simplemente es un espacio para compartirles cosas que yo he visto, que finalmente hacen que uno no pueda brindarle primero información clara a la gente y segundo que uno no pueda resolver pues como esa queja, ¿cierto? Mi caballo se murió de un infarto, la yegua se murió de un infarto, fue fulminante, no hubo nada que hacer y queda como la sensación de que estamos jugando a la ruleta rusa, ¿cierto? Que en cualquier momento, ¡pum!, eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, bueno, resulta que yo les voy a contar, hemos sido muy curiosas, más o menos desde hace unos, pongámosle a eso unos 5 años, 5 o 6 años, más o menos. Hemos estado indagando mucho sobre el tema de la parte cardiológica del caballo, porque yo creo que todos hemos escuchado pues como ese concepto de que la cardiología en caballos pues no se hace porque los caballos no son cardiópatas. Y tengo para contarles muchas anécdotas, abriremos más espacios en otros momentos. Entonces, la pregunta que yo quise establecer para este espacio fue, ¿los caballos infartados son un mito o son una realidad? Y lo estoy haciendo faltando un día para una de las ferias más importantes en nuestro país para el caballo de paso, que es la Copa América Equina, porque es un momento en el que estamos todos llenos de euforia. Y casualmente, digo casualmente, pero realmente todo eso tiene una explicación, pero resulta que curiosamente, más bien, las épocas preferias grandes, estoy hablando prenacional, preferia de flores, algunos festivales y ferias que hay aquí en Antioquia que también son bastante buenos, Precopa América, la gente empieza a ponerse muy ansiosa y empieza a preguntar sobre el rendimiento del caballo y empieza a pedir valoraciones atléticas. Y eso es muy interesante porque no es con el tiempo suficiente para diagnosticar y preparar sus caballos, sino es el momento en el que ya sienten un riesgo, ¿cierto? Y yo creo que eso es una información que nosotros tenemos, es una información que está en el aire, pero que deberíamos como agarrar. O sea, cuando estamos cerca de ese momento, cuando sabemos que el caballo va a ser sometido como a todo ese estrés, como todas esas condiciones tan exigentes, ahí tenemos ese temor. Ahí empieza nuestro subconsciente a decir, oye, hay un riesgo de que al caballo le pase algo, hay un riesgo de que esta exigencia pueda suponer un riesgo para la vida del caballo. Entonces, esa información que está en el subconsciente colectivo es lo que me lleva a mí a decir, bueno, yo veo aquí puros profesionales, así que, y personas en formación, entonces creo que podemos hablar técnico. Y es que yo veo que nos estamos quedando cortos con la información alrededor de este tema. Es decir, muy poquitos sabemos qué hacer en el momento en que un caballo tiene un colapso, ojo, que es diferente a una convulsión, que es diferente a la muerte súbita. Que un colapso y una convulsión pueden llevar a la muerte súbita, eso es claro, pero hay que empezar a diferenciar para poder saber cuáles son las herramientas que nos sirven a nosotros para discriminar entre una situación y otra. Entonces, entremos en materia. Nosotros todos quisiéramos, así como estamos viendo en estas imágenes creadas por inteligencia artificial, que nosotros ingresáramos un caballo a un centro diagnóstico deportivo como tenemos en atletas humanos y que eso básicamente a nosotros nos arrojara información resumida y clara y con una receta y con un protocolo súper limpio de lo que tenemos que hacer. Pero resulta que esto no funciona así. Resulta que es que por más inteligencia artificial y por más herramientas tecnológicas que haya, falta contexto y falta conocimiento en fisiología. Entonces eso es lo primero que a nosotros nos tiene que tocar el corazón. Hay que voltearse a mirar la fisiología nuevamente, pero la fisiología del caballo que a nosotros nos interesa. Es decir,
Si mi práctica es 90% criollo, yo tengo que conocer cómo funcionan, cómo se mueven, cómo es su fisiología, cómo funcionan las enfermedades en ese caballo en particular, porque de lo contrario va a ser muy difícil aterrizarlo. La inteligencia artificial me puso un caballo en un laboratorio en baldosa, ¿cierto? Entonces, fíjense pues qué falta de contexto tan tremenda la que tenemos cuando usamos las herramientas tecnológicas sin tener mucho conocimiento básico alrededor. Mire, por ejemplo, esta imagen del lado derecho. Esta imagen artísticamente se ve súper llamativa, pero tiene una cantidad de errores que es a simple vista supremamente claros. Pero esto circula en internet, esto hace parte de una pieza publicitaria, esto una persona que no tenga el conocimiento sobre cómo funciona el caballo, como pasan muchos de los que están alrededor de ellos. Y estamos hablando de el personal de nuestro apoyo, inclusive algunos profesionales. Podrían creer que esto es así, podrían usar inclusive esta imagen. Y todos estamos viendo ahí unos errores anatómicos, unos horrores anatómicos increíbles. No sé qué órgano era este que está aquí atrás. Tony, yo asumiría que es como el vaso, no sé, un corazón gigante, unos vasos sanguíneos supremamente desproporcionados, un electrocardiograma que, si, inclusive si fuera un humano, es un electrocardiograma patológico. No es el electrocardiograma de un caballo. Entonces, para empezar, digamos que mi reflexión con todos estos años de trabajo, eh, mi reflexión es, tenemos que estudiar muchísimo la fisiología y si a nosotros no nos gusta, digamos, estudiar esa parte, pues busquemos quién, porque hay muchísimas cosas que créanme que estamos desconociendo y que sí están sucediendo en los caballos. Por lo menos les estoy hablando de caballos criollos colombianos. Es diferente, por ejemplo, a esta imagen que tenemos a la izquierda, que es una imagen anatómicamente más correcta, ¿cierto? Más aproximada, donde efectivamente tenemos un corazón muy craneal, digamos que el ápice tendría que estar más en esta posición, perdón, detrás del codo. Ya sabemos que en caballos criollos hay una posición diferente, puede haber una posición diferente del corazón dentro del tórax, eso ya lo tenemos comprobado y eso está derivado de muchas condiciones, pero sobre todo de condiciones que tienen que ver con las remodelaciones cardíacas inducidas por el entrenamiento. Ese corazón, digamos, está ahí ubicado, de acuerdo a la ubicación en el tórax, pues va a ser la dirección en la cual se va a dar la despolarización del músculo cardíaco. Y ese parámetro, por ejemplo, que se llama eje de despolarización ventricular, es uno de los parámetros que usamos para identificar posición y daños en la red de conducción del miocardio. Entonces, vamos a empezar a ver cosas que sí son un poquito ya técnicamente correctas para que ustedes me entiendan por qué a partir de este momento yo les voy a hablar de que no es cierto que la mayoría de las muertes súbitas en nuestros caballos se den por infarto al miocardio. Entendamos que el infarto es un evento en el cual hay una obliteración de uno de varios vasos sanguíneos que interrumpe el flujo de sangre hacia una porción o hacia un tejido o hacia un órgano completo. La porción que está posterior a la oclusión o posterior a la isquemia, esa porción o ese tejido es el que al sufrir la isquemia y la necrosis se conoce como tejido infartado. Si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica solamente en buenas fuentes de información académicas, pues van a colocar infartos en caballos y la búsqueda, el resultado más grande son infartos intestinales, ¿cierto? Entonces, un infarto intestinal, un infarto mesentérico, son infartos que realmente tienen una frecuencia muy alta en caballos. Cuando usted va a buscar infartos al miocardio, ahí ya la búsqueda se va a segmentar y va a ser un poco más compleja porque ya van a encontrar ustedes reportes de caso y eso ya de entrada les da una información. Eso significa que la información es tan escasa y no se da en tanto volumen que lo que se reporta son casos particulares.
¿Por qué entonces es tan poco probable que esos caballos que vemos colapsados en ferias o que vemos colapsados en concursos de salto, en fin, o en carreras, porque es tan poco probable que esté dado por un infarto agudo al miocardio? La razón, bueno, las razones son varias realmente. No es que no se dé, ojo, es que es poco probable, ¿cierto? Porque vamos a ver unas características anatómicas y fisiológicas que tiene el corazón del caballo, pues que va a hacer que esta condición no sea tan probable. La primera es el tipo de irrigación y de vascularización coronaria que tiene el corazón de un caballo. Recordemos que cuando la sangre ingresa por las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo, esa sangre ya viene con una carga de oxigenación que proviene de los pulmones, ¿cierto? Entonces resulta que esa sangre va a salir por la arteria aorta, pero antes de salir por la aorta, me voy a adelantar un poquito acá un dibujito que tengo, antes de salir por la aorta, mire lo que hace. Una gran proporción de esa sangre oxigenada se va a desviar por los vasos coronarios. ¿Para qué? Para darle perfusión, sangre oxigenada al miocardio. Eso lo hace a través de la aorta. Cuando ustedes miran la aorta de un caballo por ecografía, ustedes pueden ver, pueden evidenciar perfectamente la magnitud, el tamaño y el movimiento, inclusive de las valvas de la válvula semilunar de la aorta. Se ve muy bonito y se ve muy fácil. De hecho, se mide. Una de las cosas que uno mide para evaluar funcionalidad cardíaca y remodelación es medir la relación ventrículo izquierdo-aorta, ventrículo aórtico. Pero además de eso, usted puede ver por ecografía la irrigación coronaria también. ¿Qué quiere decir esto? Que son estructuras de grandes dimensiones. Se pueden ver súper bien. Y está caracterizado tanto la rama izquierda como la rama derecha por una muy importante capacidad de irrigación del miocardio. ¿Eso qué significa? Que la oclusión de una de estas arterias es poco probable por su tamaño y por la densidad de la irrigación coronaria. Que una arteria de esta se tapone, como pasa en personas, tiene menos riesgos también por el tipo de dieta que reciben los caballos, en su mayoría. Aquí podríamos abrir un paréntesis gigante porque hay gente que alimenta a los caballos con cosas increíbles, pero estoy hablando de la generalidad de los caballos que reciben una dieta vegetal, que están suplementados con productos diseñados para caballos, en fin. Ese tipo de dietas no promueven la formación de estas placas ateroscleróticas que sí se producen en personas y en animales omnívoros. Entonces, esa es otra característica que hace menos probable un infarto al miocardio. Otra razón importante, los caballos tienen tiempos de coagulación muy largos. Yo no sé si todos aquí, seguramente sí, aquí yo veo gente ya muy canchera. Em, yo creo que les ha pasado que uno sondea un caballo y a veces es muy traumático o a veces tiene el pasaje nasal muy estrecho, lo que sea, y sangra un montón. Y detener el sangrado se demora un rato. Entonces, tú levantas la cabeza del caballo, le pones agua fría y todavía le salen unos coágulos gigantes y todavía hay un goteíto. Otro ejemplo súper claro es cuando se castra el caballo. El caballo se castra, se para, tienes un goteíto. Ese goteíto puede durar días. Los tiempos de coagulación de un caballo son muy largos y eso parece tener una explicación evolutiva. Y es que necesita, por su capacidad de huir de forma explosiva, él necesita que la sangre tenga capacidad de circulación a nivel del músculo esquelético cuando ese corazón se dispare y cambie el flujo sanguíneo y lo priorice, porque entonces cuando ese caballo entra en estrés fisiológico, lo que hace el gasto cardíaco, o sea, los litros por minuto que bombea el corazón, es distribuirlos de otra manera.
Si el músculo esquelético tenía un 15% de todo el flujo sanguíneo en reposo, en ejercicio va a tener el 80%. Entonces, no puede pasar que esta sangre que necesitamos que circule súper rápido se coagule rápido. Entonces usted se demora un poquito con la muestra para envasarla y no hay rollo, porque no se coagula tan rápido. Entonces esto, aplicado al tema que estamos hablando, pues hace que la irrigación coronaria también tenga pocas probabilidades de que se formen coágulos. Excepciones en un evento de coagulación intravascular diseminada, en un evento de púrpura hemorrágica, en un evento de vasculitis, llámese hemotrópicos, llámese vasculitis por inmunocomplejos, por sepsis, etcétera, por virus, ¿cierto? Un gran etcétera ahí. Pero se supone que estamos hablando de caballos que están en condiciones para competir. Entonces, que una fracción del miocardio del caballo se infarte tiene bajas probabilidades. Ahora dirán ustedes, bueno, entonces, si no es un infarto, ¿qué es lo que hace que nuestros caballos puedan caerse de forma súbita en una competencia? Antes de ir allá, quiero contarles que cuando pasa, porque sí pasa, lo que pasa es que pasa, perdón. Lo que pasa es que la frecuencia es muy baja, pero cuando eso pasa, no necesariamente va a matar al caballo, porque sabemos que tenemos masas cardíacas muy grandes, o sea, yo les estoy hablando de corazones que pueden tener el 2 al 2,5% del peso corporal del caballo, eso es mucho, y uno lo puede evidenciar por ecografía y medir súper bien, o ver la evolución de un corazón que se remodela en el tiempo, eso se puede notar fácilmente. Entonces uno ve esa masa y uno dice, si le llegara a pasar un infarto en una porción de la masa cardíaca, es probable que el corazón siga funcionando. Y es probable que ese caballo haya mostrado sintomatología muy sutil. Le pasa a las personas inclusive, que se dan cuenta, tienen un infarto al miocardio, pero ya clínico, que los manda de hospital, y allá el médico les dice, oiga, es que usted tiene otros dos. O sea, hay infartos que pueden suceder en el miocardio que sean de clínica sutil o incluso pueden ser subclínicos. Y en el caballo sí se notan. Ahora bien, ¿cuándo? En esas condiciones patológicas que les acabo de mencionar hace poco. Ahí yo sí he evidenciado que cuando uno hace electrocardiogramas, hay caballos que tienen señales de que hace un tiempo, en algún momento, tuvieron una lesión en el miocardio. Y eso sí se nota. Ahí sí se ve. ¿Cómo lo veo? Se puede ver de dos maneras. La primera, haciendo electrocardiogramas, porque obviamente si hay una porción del músculo miocárdico que se fibrosó, se murió o lo que sea, pues ahí no hay conducción, ¿cierto? Entonces lo que hace la conducción es buscar una vía alternativa o hace un desvío y eso yo lo puedo ver en un gráfico electrocardiográfico. También hay otra cosa que se puede hacer, es medir biomarcadores del miocardio, pero nosotros todavía no tenemos eso muy estandarizado. Hemos hecho algunas mediciones en caballos cardiópatas y demás, y ha sido interesante medir la troponina, pero nos toca dar una vuelta muy larga porque eso tiene que pasar por pues terceriza, el laboratorio veterinario tiene que tercerizar a un laboratorio humano y obviamente no tiene valores de referencia para los caballos de acá. Entonces esa es una tarea pues que tenemos ahí, los que estamos en la academia, que tenemos que desarrollarlo porque es un biomarcador importantísimo de la funcionalidad del miocardio. ¿Qué herramienta tenemos ahorita? Un electrocardiograma. Y ese electrocardiograma a nosotros nos puede dar mucha información. Cuando ya usted necesite ver contractilidad o pérdida de la fracción de acortamiento y todos estos rollos, pues ya se hacen ecografías. Pero lo que les quiero decir es que los infartos como causa de muerte súbita en nuestros caballos son poco probables. Que puedan suceder de manera sutil o de manera subclínica, sí. Que nos queden por allá señas de que eso pasó, también. Ahora, si hay otras causas más frecuentes en caballo criollo que nos pueden llevar al colapso e inclusive a la muerte súbita del caballo.
Y ahí yo ya me voy a pasar, yo ya no les voy a mostrar estas diapositivas, sino que les voy a hacer unos matachos, vamos a rayar por aquí, porque esto es lo que nos ha permitido a nosotros identificar esos cambios, ¿cierto? Identificar esos daños. Permítanme, yo me voy a buscar por acá una pizarra y vamos a rayar. Miren, el sistema de conducción del corazón es muy sencillo de entender. Es muy sencillo de entender porque, ah, lo siento, un segundo, que es que la tecnología y yo a veces nos peleamos. Es muy sencillo de entender por qué, porque tiene unos patrones sucesivos y fácilmente predecibles, ¿cierto? Uno sí puede identificar con facilidad, inclusive puede ubicar el lugar donde se está dando una lesión a través de un electrocardiograma. Eso es una maravilla, porque eso significa que usted puede localizar una lesión, inclusive podría de pronto atreverse a dar un diagnóstico diferencial, di tú. A ver, sencillito. Ya los que quieran después echarle más lápiz a eso, me cuentan. Un electrocardiograma de un caballo. Les voy a hablar de un caballo criollo colombiano. Yo no sé si mis estudiantes están por acá. Yo tengo un grupo de estudiantes preciosos. 2 segundos, soy madre, un segundo. Perdón, aquí hubo un accidente doméstico, tumbaron una planta. Bueno, entonces les estaba diciendo que con unos estudiantes de la universidad, de la institución universitaria Visión de las Américas, donde soy docente e investigadora, esos muchachos se hicieron unas investigaciones muy bonitas donde logramos identificar muchos parámetros electrocardiográficos. Entonces, yo les puedo decir también por mi experiencia que un electrocardiograma de un caballo criollo es más o menos una cosa así. Listo, más o menos una cosa así. ¿Cómo se interpreta esto? Mire, estas son las aurículas y estos los ventrículos. Esto parece una nuez, listo, o lo que a usted le parezca. El caso es que la mnemotecnia, y para que se acuerde, estos son los atrios. No importa, amor, déjalo allá. Y estos van a ser los ventrículos, listo. ¿Cómo viaja el impulso? Súper sencillo. Sácalo, amor. Súper sencillo. Lo primero que va a suceder es que del lado derecho, aquí hay un nodo, es el marcapasos del corazón. Este recibe inervación simpática y parasimpática, en fin. Y este nodo arranca la despolarización, o sea, el impulso eléctrico. Y entonces él lleva un atrio y otro atrio, un atrio y otro atrio. ¿Listo? Luego hace una pausita. Esa pausita es súper importante para que haya llenado de las cámaras, que es esta de acá. ¿Listo? Y esa pausita es para enviarle el impulso eléctrico al nodo atrioventricular que está en la mitad. Y esa mitad es el septo interventricular. Entonces, por aquí va a pasar el impulso. Y este impulso, usted muy rara vez lo va a ver en un electrocardiograma de un caballo, pocas veces, porque el septo tiene mucho tejido conectivo, casi no se deja ver. Esa es la famosísima onda Q. Ahorita les voy a mostrar eso. Luego se despolariza, o sea, el impulso llega a la punta del corazón, al ápice, y eso es este piquito de acá. Y luego el impulso va a las paredes libres y ese es el piquito de acá abajo, que es el más grande y es el más evidente.
Luego hay otra pausita y se da la relajación de los ventrículos. Esto se llama así, onda P, complejo Q, que la Q ya sabemos que no No, se qué ve. pena, no se ve la pantalla. Me confirman porfa si todos no la ven. Yo tengo acá dos Sí, dispositivos y veo que sí se ve. sí, sí. Sí Sí se se ve. ve. No, Doctor, revisa tu conexión, porfis. Debe ser eso. ok, gracias. Un gusto. Entonces, estaba diciendo que la cuya les dije que no se ve muchas veces, a veces se ve. Esto no es confirmado. De pronto cuando esté viejita lo confirmaré. Pero los caballos y yeguas más extraordinarios a nivel cardiovascular que yo conozco tienen onda Q. Les estoy hablando de lo que yo he visto, ¿cierto? No todos. Ahora, habrán unos que tengan onda Q y no sean tan buenos, quizás. Es una observación que he hecho. Luego viene la R, que es esta de acá arribita. Esta R es la punta y esta es la S y la S son las paredes. Por eso se llama complejo QRS. Complejo QRS es toda la actividad de contracción ventricular. Y luego está la onda T, que es la de relajación de las paredes. ¿Listo? ¿Hacia dónde se da este evento? En la mayoría de los caballos, este evento se va a dar de abajo hacia arriba, ¿cierto? O sea, la despolarización tiene este vector, pero esto tiene variaciones dependiendo de la posición del corazón en el tórax, depende también de si hay cicatrices, ¿listo? Si ese corazón ha sufrido muchos eventos isquémicos o inflamatorios. Les cuento una historia, caballos con influenza tienen convalecencia cardíaca de 6 meses por lo menos, porque el virus de la influenza produce miocarditis y usted lo puede ver en un electrocardiograma. Y el eje de despolarización puede cambiar, o sea, la dirección en la que va el impulso. Ahora bien, ustedes dirán, listo, el tema es caballos infartados. Entonces yo como me doy cuenta que eso sí ha pasado, o que estamos en un evento así, entonces vamos a encontrar lo siguiente, y es que tenemos la actividad de los atrios, tenemos la actividad de los ventrículos y de repente tenemos otra actividad de ventrículos y la onda T. O sea, hay una actividad extra, una sístole extra, hay una actividad ventricular adicional. Esto se llama un complejo ventricular prematuro. También se puede llamar una extrasístole. ¿M? Y esto es un signo de alarma. Esto es un signo de alerta. Porque además les tengo otra historia. Cuando usted hace un electrocardiograma, usted puede ver varias caras del corazón. De hecho, lo mínimo es colocar 4 electrodos y eso le va a dar 3 derivaciones bipolares y 3 unipolares, pero usted puede colocar hasta 12. Y esos 12 cables usted los puede colocar alrededor del tórax y eso le va a dar una especie de vista no tridimensional, pero es una vista como más completa, parte por parte del corazón. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Digamos que aquí está el corazón con atrios y ventrículos y usted le va a colocar cables al caballo a un lado y al otro y esto le va a dar esta información, porque esto es un electrodo neutro, esto es un polo a tierra. Y usted le va a decir, vea, lo que está sucediendo en esta cara, lo que está sucediendo en esta y lo que está sucediendo en la base del corazón. Pero usted puede darle la vuelta al corazón y al caballo colocarle cables alrededor del tórax. Yo intento por aquí hacer un rapidito. Mis estudiantes saben que lo puedo hacer mejor, me disculpan. Digamos que usted tiene el corazón aquí y usted lo que necesita es ver cara por cara. Usted puede hacerle ver un electro de esta cara, un electro de esta, otro trazo de esta, otro trazo de esta, un trazo de esta y por el otro lado de esta cara y del lápiz.
Entonces yo puedo inclusive ubicar eso que les acabé de mostrar, esto de acá, esto, yo lo puedo ubicar en una cara y en otra no. Y eso me está significando a mí que ese corazón está teniendo partes del miocardio que no están funcionando. Ahora bien, ¿cuáles serían las causas que yo más frecuentemente he visto que podrían estar asociadas a muy mal desempeño o inclusive a colapsos? Es la aparición de esta preciosidad que se llama la fibrilación atrial. ¿Qué es eso? Los atrios, estas son puras onditas P. Los atrios se quedan aleteando, ¿cierto? Hay un aleteo atrial. Y ese aleteo atrial va a afectar fácilmente el llenado de las cámaras. ¿Se acuerdan que les dije que aquí hacían una pausita? Esa pausa, que es el de llenar las cámaras, pues no se da el llenado efectivamente porque los atrios están aleteando. Causas, muchas. Una, muy importante, para que entremos en contexto, en el contexto de nuestras competencias. Toxicidad. Me voy a devolver a un dibujito. No, mejor no me devuelvo, lo voy a hacer acá. Este es el caballo, es que más, yo tengo un caballo aquí ya dibujado. Este es el caballo tiene una vena yugular, y esa vena yugular a dónde cae, al atrio derecho. Directo, directico, ¿sí o no? A ver, por aquí me están, uy, bueno, creo que ya todos. La vena yugular cae directo al atrio derecho, directo. O sea, lo que usted pone yugular, trácatelas, directo. Llega vena cava craneal, directo cae al atrio derecho. ¿Quién vive en el atrio derecho? ¿Sí se acuerdan? El nodo sinusal. A ver, ¿dónde quedó el nodo sinusal? Véalo aquí. ¿Quién vive ahí? El nodo sinusal, véalo. Cae directo, o sea, lo que usted le ponga, usted, el palafrenero, el montador, el dueño, quien sea, lo que usted le coloque vía yugular llega directamente al atrio derecho y entra en contacto con el nodo sinusal, que es el que envía la información para que empiece el impulso eléctrico. O sea que si este primero, que se me hizo es el electrónito, si este primero recibe una información irritante, una información tóxica, puede suceder que en lugar de enviar un impulso completo, de arrancar un ciclo eléctrico completo, empiece a aletear y produzca fibrilación. Como no puede llenar las cámaras, el corazón puede bombear porque los ventrículos están aparentemente funcionando, pero la sangre se queda en una especie de reflujo y de estasis. O sea que la oxigenación nos cae fuertemente en un momento en el que se requiere, como el ejercicio. Esto produce hipoxemia. La hipoxemia produce un déficit de oxígeno a nivel del sistema nervioso central y el paciente entra en un síncope. Estos caballos pueden tener epistaxis, estos caballos pueden tener em, espuma por la nariz. Listo, esta es la enfermedad de los caballos de carreras en la literatura, pero déjenme decirles que es la enfermedad también de los caballos criollos. ¿Listo? Los caballos criollos hacen sangrado pulmonar inducido por ejercicio. Los caballos criollos hacen epistaxis por ejercicio. ¿Listo? Lo hacen. Ya no es solamente que pensemos en caballos de carrera. Segunda causa, trabajar en la zona de intensidad máxima de forma sostenida. ¿Qué significa eso? Trabajar frecuencias cardíacas alrededor de los 230 latidos por minuto. Eso hace que el tiempo que hay entre un ciclo y otro sea insuficiente y que la contractilidad también sea insuficiente. Produce lo mismo,
No hay la posibilidad de que se dé todo el flujo pulmonar, de que ingrese a través del corazón izquierdo y haga todo este tema. Entonces, la hipoxemia produce síncope y colapso. Mismos signos clínicos. Listo. Otra causa por la que ellos pueden colapsar, eh, básicamente, tiene que ver con la hipocontractilidad. Uy, mi cerebro piensa una cosa y mi mano otra. La hipocontractilidad del miocardio, que también les estuve contando ahorita, que la hipocontractilidad se puede ver, se puede evaluar, se puede estudiar. De hecho, el electro de sus caballos es una cosa así, chiquitico, mire, se ve súper pequeñito. Los sensores de frecuencia cardíaca casi no son capaces de detectarlo porque tienen milivoltaje, se llama eso. Y les voy a contar una historia de terror, ya que estamos en Coahuilín, y es que el milivoltaje está muy relacionado con hemotrópicos, infecciones hemotrópicas. También con desórdenes iónicos, como por ejemplo, iónicos, como por ejemplo la hipocalcemia, pero en nuestro contexto eso pasa muy poquito. En competencias, todo lo contrario, pasa es más la hipercalcemia, exageradamente estimular ese nodo sinusal con calcio venoso. Ustedes saben que esto hace parte de la práctica de muchas personas, usar el calcio venoso para preparar el caballo para competir. Eso tiene unos riesgos, ¿cierto? Bastante importantes. La taquicardia y todo eso puede llevar a fibrilaciones. Entonces, esta causa de la hipocontractilidad puede ser una convalecencia, por ejemplo, de una infección viral o podría ser consecuencia de una infección hemotrópica. Hay un hemotrópico al que yo le tengo especial tripanosoma, pereza, que es el tripanosoma. Tripanosoma es un microorganismo que nosotros, que está en reemergencia en este momento en nuestro contexto, con unos cuadros clínicos bastante interesantes, mucho tropismo por la retina, por el sistema nervioso central, sin hacer los cuadros anemizantes a los que nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, miren, en conclusión, que según yo me iba a hablar solamente media hora. En conclusión, miren, todo lo que tiene que ver con diagnóstico, con prevención, ¿cierto? Con diagnósticos a tiempo, con usar las herramientas que hay. No, esto no es de otros países, esto no es una cosa extraña. Aquí, por lo menos mi equipo de trabajo, yo les puedo decir, somos profesionales calificadas para hacer un electrocardiograma. Probablemente en Colombia hay más profesionales que lo hacen. Hacerlo de forma preventiva es importante. Siempre unirlo a la historia y a la medicina interna es fundamental. No hacerlo faltando una semana para una competencia importante, ¿cierto? Porque hacer un diagnóstico de estos faltando una semana, obviamente eso va a exigir que ese paciente pues sea incapacitado de alguna manera para competir y eso trae un montón de problemas sociales, profesionales, emocionales, whatever, muchas cosas. Em, y lo otro es que cuando nosotros veamos muerte súbita, tenemos que pensar en otras cosas diferentes a que un caballo se infarta, ¿cierto? De hecho, usted puede, ya como se los dije, usted puede encontrar un infarto de forma incidental post-mortem por otra cosa. El caballo se murió de cólico, por decir algo. Y pudo haber generado antes usted encontrar fibrosis en el miocardio por un evento que pasó hace mucho tiempo y que podría perfectamente haber sido subclínico. Bueno, eso es lo que yo les quería contar hoy. Me parece súper importante pues como que ustedes me cuenten sus historias, me den su opinión. Digamos que lo que yo he querido hacer con esto básicamente es que nosotros cada vez tengamos más conciencia y compartir lo que hemos visto. La misión también de nosotros es educar, educarnos entre nosotros, ¿cierto? Y salir de la ignorancia, porque a veces ignoramos demasiadas cosas que podrían, yo no sé cómo dejar de compartir aquí, que podrían beneficiar
a los pacientes, a los propietarios, a nosotros mismos, pero sí lo compartimos, ¿cierto? Bueno, los escucho. Se me fueron dos muchachos, que ya se me fue muy larga la conversación. Cuéntenmelo todo. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. ¿Usted tuvo ahí problemas? ¿Entraba, salía? Sí, porque es que voy en ¿Sí carretera, logró? entonces sí logré algo, la verdad. Quisiera Bueno, preguntarle dos cosas muy puntuales. dígame. Cotidianamente uno escucha muchos corazones Ajá, con arritmia, muchos. ajá, Identificar qué tipo de arritmia es, pues para un inexperto en corazón, pues es muy difícil. sí. Hay unas muy notorias, otras no tan notorias, y hay algunas arritmias que uno escucha al mismo tiempo en el corazón soplos. Y hay Sí, soplos muy duros y hay otros muy bajitos. Yo personalmente solo sé auscultar el corazón por el lado izquierdo. ujú, Si me pongo poniendo por el lado derecho me pierdo. ujú. Esos soplos, la literatura dice que muchos son fisiológicos, pero ¿qué tanto puede estar afectando el rendimiento de un caballo de alta competencia, su buen desempeño? Bueno, esa pregunta es súper buena. ¿Por qué? Porque sí hay soplos fisiológicos, pero son soplos de bajo grado. ¿Listo? Son soplos de bajo grado y son soplos que normalmente son atrioventriculares, o sea, de las grandes válvulas, mitral o tricuspidia, normalmente mitral, pero son de bajo grado. Si ustedes auscultan soplos de muy alto grado, estoy hablando de 3 en adelante, atrioventriculares o en los focos de auscultación pulmonar o aórtico, esos soplos son potencialmente patológicos, ¿sí? Porque los soplos que nosotros conocemos como fisiológicos, que les digo que son mitrales y son de bajo grado, suelen ser soplos producidos por dos condiciones: una, hiperviscosidad sanguínea, o dos, hipertrofia excéntrica del corazón, que hace que las valvas de la válvula, en la medida que él va como creciendo, digamos, ellas se separen, ¿cierto? Entonces, claro, la sangre que pasa está produciendo un reflujo. Ese es un tipo como de cardiomiopatía que uno tendría que entrar a evaluar, porque si es producida por entrenamiento por ejercicio, es reversible. Si es Ajá, hiperviscosidad sanguínea, uno tendría que entrar a mirar si tiene agregados plaquetarios en los exámenes paraclínicos, si ese paciente tiene historia de infecciones reciente estoy hablando de 6 meses, 8 meses atrás, y que eso tenga que ver con el aumento del hematocrito. Caballos ya, que se estresan con facilidad y hacen esplenocontracción, que usted en reposo ve hematocritos de 40 y pico, 45, esos caballos pueden hacerle soplos de bajo grado por hiperviscosidad. Obviamente ya, caballos deshidratados que hagan hiperviscosidad y caballos que sean entrenados a muy altas intensidades, ¿cierto? Ellos hacen una adaptación al ejercicio que es disminuir el plasmocito. Entonces hacen hematocritos muy grandes con muy poquito plasma. Entonces hay que ya, descartar todas esas posibilidades. Pero si usted ausculta soplos de alto grado y los ausculta sobre todo más arriba, no como en el codo, que es donde uno está acostumbrado a auscultar, sino más arriba, más detrás del tríceps braquial, donde están los focos pulmonar y aórtico. Si eso se sigue auscultando ahí, tiene proyección hacia abajo, esos soplos tienen potencial de patológicos. Y uno, pues, doctora, disculpe, señor, cuando me hablas de soplo de alto grado es que se escuche mucho y muy largo, es un sí, soplo de alto grado. bueno, recuerden que los soplos tienen una categorización que incluyen la capacidad de ser audibles y la presencia de frémito. Y el frémito es Ajá, que ese roce que produce, ¿cierto? Entonces, sí, cuando usted tiene un soplo, por ejemplo, que para auscultarlo necesita un fonendoscopio electrónico, ese es un soplo grado 1. ok, Si es de muy bajita audibilidad, pero usted puede auscultarlo con un fonendoscopio, digamos, tradicional, ese puede ser un grado 2. Ninguno de esos dos está acompañado de frémito. Si usted ya lo ausculta con mucha facilidad con cualquier fonendoscopio, em,
pero necesita el fonendoscopio, puede ser un grado 3. Y ya el 4 y el 5 es que usted, inclusive solamente colocando la mano sobre la ventana parasternal, puede Siente el dolor. identificar el frémito. Exacto, Ajá, eso es un soplo de sí, alto grado. Entonces, a eso me refiero yo, ¿cierto? Con soplos que usted es muy fácil, o sea, usted puede tener un fonendo de 20.000 y lo ausculta pero con facilidad. un Eso es un soplo de Riester, un alto grado. Riester. Sí, sí. Ese es un soplo de alto grado. Entonces, recuerden Ok, que depende de la escala que usen, puede ir de 0 a 5, de 0 a 6, pero es más o menos esa la distribución. Ahora, las arritmias no se pueden determinar con auscultación. Las arritmias únicamente se pueden clasificar con electrocardiografía, porque sí podemos encontrar cambios del ritmo. Eso sí puede pasar, cambios del ritmo que usted identifique por auscultación, pero ellos pueden estar asociados al momento de inspiración. Son pausas inspiratorias normales. Y entre más grande el caballo y más parasimpático, más fácil de que existan. Y pueden hacer bloqueos atrioventriculares, pero se los digo en experiencia, yo he visto arrestos sinusales con clínica y la auscultación es aparentemente normal. Entonces, nunca una arritmia se puede identificar o clasificar por auscultación. Sí o sí tiene que ir con un electrocardiograma para que eso sea posible de clasificar. ¿Listo? El soplo sí es semiológico, sí lo puedes clasificar con semiología. Lo otro no. Bueno, a ver, ¿quién me va a preguntar alguna cosa? Cuenten a ver, ¿qué entendieron, qué no entendieron? Yo Profe, grabé hola, ¿cómo esto. estás? Hola, hola, Juan, ¿bien o no? Bien, gracias a Dios, profe. Tenía dos preguntitas con respecto a la fibrilación atrial. Mm, La primera es si de pronto en tu experiencia has encontrado que ciertos tóxicos generen más fácil esa irritabilidad sobre el nodo sinusal. Y tengo la una lista. segunda, Sí. bueno, y la segunda es si aquí, pues, no todo conocimiento se hace la cardioversión o tú la has hecho, ¿cómo es eso? Fácil, pues fácil de acceder. No, acá la cardioversión no se hace, todavía no. En unos años nos vemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos todavía, estamos en eso, estamos en la maduración, digámoslo así, epidemiológica de lo que nos pasa acá. Aquí a la gente, ustedes son raros, ustedes son de los raros que les gusta aprender de cardio. A la gente le tiene pereza a la cardiología como a la neurología. Entonces, hay poquitos gomosos. Ay, como que se va a acabar la reunión, esperen un segundito. Hay poquitos gomosos que se le miden a hablar de esto, entonces tenemos muy poca información. Entonces, digamos que todavía no se ha encontrado, no se ha diseñado la necesidad de que en un quirófano busquemos el catéter que va a ir directamente al nodo sinusal y demás. ¿Qué hemos usado aquí? Tratamientos farmacológicos. Sí les puedo decir una cosa, muchos de nuestros fibrilados no son genéticos, son inducidos. Si son inducidos por ejercicio, la solución es muy fácil, ¿sí o no? Pues porque yo puedo darle un tiempo de descanso y hacer un diseño de la reintroducción al entrenamiento donde yo haga como una especie de reversión de los cambios que ya se hicieron por sobreentrenamiento y yo reverso esos cambios con tiempo y con suplementación puros nutracéuticos. Y cuando ese caballo ya haya hecho reversión de todos esos cambios, yo lo reintroduzco al entrenamiento. Esa es una muy buena forma y una que es infalible con sensor de frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, ya la gente está comprando su sensor para su criadero y ya tienen su reloj porque mucha gente conoce los sensores porque corren, hacen mucho running y estas cosas, y entonces los conocen y los empiezan a adaptar y es muy fácil porque yo le digo, no me trabaje por a más de 180, ¿cierto? Y ya lo hemos hecho. Entonces, esa es muy fácil. La que es irritante, la que es inducida por tóxicos, esa es más complicada, porque ahí muchas veces ya hay daño del nodo sinusal. Y cuando el nodo sinusal se daña, nos quedamos sin capitán. Y ahí nos toca utilizar, por ejemplo, sulfato de quinidina, que es muy caro. Es muy caro porque obviamente
la presentación que viene es para manejo en humanos. Entonces, hay personas que por lo que optan es por dejar el caballo en un potrero. Utilizamos algunos medicamentos que son como misceláneos, podemos usar algo con potasio, algo con magnesio, relajar un poco el miocardio y darle muy poca carga de trabajo. Cardioversión aquí todavía no hacemos, no que yo sepa. Em, y lo otro que me dijiste es, ¿qué medicamentos? Hay muchos. Dentro, por ejemplo, de los antibióticos, el trimethoprim sulfa es un medicamento que irrita mucho el nodo sinusal. El calcio intravenoso. Em, hay unos que vienen en los suplementos venosos que sobre todo están muy cargados de dextrosa o que inclusive tienen maltodextrina. Los azúcares en una proporción muy elevada son muy irritantes para el nodo sinusal. Cuando tú colocas fenilbutazona intravenosa, es muy irritante para el nodo sinusal. Bueno, hay largo, una larga lista. Yo soy una convencida de que todo lo que tú puedas apoyarte por la vía oral es preferible, inclusive porque la mucosa intestinal te va a ayudar a hacer cierto ajuste a la dosificación, a la capacidad de absorción que uno puede no tener en cuenta. Y también porque no me gusta molestar mucho la vena yugular se tromboflebosa feo, hace abscesos feos, complica muchísimo. Un animal se nos puede poner séptico muy fácil por mal uso de la vía venosa y porque todo lo que ponemos ahí es potencial irritante del nodo sinusal. Entonces ya he visto muchas cositas y por eso evito bastante la vía venosa. De todas maneras, tú puedes inclusive hacer una búsqueda rápida ahí en bases de datos y te van a salir medicamentos también que son irritantes del nodo sinusal en humanos. Funciona igual porque las células tienen una naturaleza muy parecida. Por ahí yo vi una Muchas mano gracias, profe. levantada con gusto, Juan, de Aiza. Hola, Dímelo. profe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Profe, cuando uno de esos caballos colapsan en entrenamiento, ¿cómo se debe reaccionar? Ah, esta es una excelentísima pregunta. Miren, yo creo que todos hemos visto esta misma escena. Excúsenme un segundo que mi gato tiene 4 meses y está muy loco. Tengo que bajarlo a cada rato. Em, el caballo se cae, cabalgatas, pasa mucho en cabalgatas. El caballo se cae y la gente corre a hacerle una sangría, ¿cierto? Se le cortan la oreja o le ponen una agujita o bueno, varias cosas, varias cosas. Entonces, mucha gente todavía tiene como la creencia de que eso es lo que hace que el caballo reaccione. En realidad eso no es lo que pasa. El caballo se fibrila, que además está deshidratado, y cuando el caballo cae, la frecuencia cardíaca empieza a regularse. Por lo general, la gente que hace le quita los aperos, le quita la montura, lo moja muchas veces, y ese momentico de descanso, mientras sacan la navaja y el volumen de sangre que puede salir de ahí créanme que es ínfimo, es muy escandaloso, pero es ínfimo. Se los digo por experiencia propia. En una actividad en la que yo me desarrollé como 6 o 7 años, donde sangrábamos caballos para obtener plasma, yo sangraba caballos 5 y 6 litros de sangre en 8 minutos con una cánula del tamaño de mi dedo. Los caballos de pie, ¿cierto? Y los efectos cardiovasculares son pocos porque hay una reserva esplénica muy grande en el vaso, esplénica del vaso, una reserva esplénica muy grande, que ayuda a que se haga reposición del paquete vascular, del paquete celular muy rápido. Entonces, cortar la oreja realmente es una cosa que hacemos por placebo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente lo primero que pasa. El caballo hay que regularle la temperatura. Muchos de ellos están en choque de calor. Entonces hay que refrescarlo rápidamente, quitarle todos los aperos, extender el cuello para que las vías aéreas estén lo más despejadas posibles. Obviamente mantener la calma y tratar de auscultar. Si no puedo auscultar, busque el pulso y ponga la mano en la ventana paraesternal
y trate de identificar si ese caballo está en fibrilación. Si está en fibrilación y usted está en un lugar donde no tiene absolutamente nada, lo único que usted puede hacer es esas cosas que le acabo de decir. Si usted tiene medicamentos, usted podría, no le ponga fluidos, no le ponga fluidos a chorro, porque eso lo único que va a hacer es aumentar la presión, ¿cierto? Lo que usted debe hacer en ese caso es poner un hipotensor. Usted puede colocar acepromacina muy poquitico o puede colocar silacina muy baja la dosis. Estoy hablando de 0,2 miligramos por kilo, que no es una dosis ni siquiera sedante. Y eso lo que produce es algo de vasodilatación, un poco de hipotensión y va a bajar la carga. ¿Listo? Luego de que eso pase y si el animal sobrepasa, pues supera el momento de la fibrilación, ahí sí usted puede rehidratarlo, ¿listo? Pero no antes, no cuando está justamente en el momento de la fibrilación. Me queda una pregunta, me queda una. Mira. Chu, chu. Mira un chuzo. ¿Nadie? ¿Puedo repetir? Claro, si nadie más quiere. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual un caballo no sube la frecuencia cardíaca por encima de 100? Lo pregunto también en lo personal. Estoy haciendo ejercicio con miras a bajar Pues peso claro. y yo no logro entrar en la zona de quema de grasa de más de 115 pulsaciones por minuto. No llego a los 120 ni a bala. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta tiene mucha fisiología, pero voy a tratar de resumírsela. Cuando un corazón tiene mucha masa, es un corazón grande, tiene la capacidad de bombear la misma cantidad de litros por minuto, pero con una frecuencia más bajita. Ese es no tiene clínica, ¿cierto? Usted no me acaba de decir, y me siento fatigado y me siento no sé qué. No. Eso hace que usted como individuo tenga una frecuencia cardíaca máxima diferente a la teórica. Y entonces usted ya no va a distribuir todas sus zonas de intensidad aquí, sino que las va a distribuir desde aquí hasta aquí, porque su máxima es esta, dada por el sistema de conducción propio de su miocardio, el tamaño de su corazón, la capacidad atlética que usted tiene, inclusive pulmonar. Entonces eso hace que su máxima no sea la mía, mi máxima rapidito es 180, ¿cierto? Porque yo tengo otras condiciones atléticas. Lo mismo con los caballos. Los caballos van a tener edad, condición atlética, capacidad ventilatoria diferente. Entonces, yo se los digo, si yo veo un caballo trochador de alto rendimiento tocando los 200 latidos por minuto, eso para mí es una señal de alarma. Algo no está bien, porque esos caballos tienen un tamaño, una capacidad, sobre todo caballos a los que yo les haga seguimiento seguido, que los hace trabajar alrededor de 180. O sea, que yo por más que les dé candela, los caballos no tienen la posibilidad de subir a 200. Cuando suben a 200 es porque hay un problema, hay una enfermedad. Ahora, un caballo que tiene o tiende a estar en frecuencias cardíacas aparentemente bajas, pero tiene clínica de fatiga, esos caballos pueden estar fibrilando. Porque lo que tú ves es que el sensor que coge la onda S, en el caso de los caballos, en el caso de los humanos coge la R, que es más grande, pero en los caballos coge la onda S que tiene una diferencia de voltaje muy evidente. Cuando esa diferencia de voltaje no se da, porque la onda S no se está dando, sino que se están dando puras ondas P, el sensor se queda en el último registro que tomó. Si tomó el último de 130, él se queda en 130, pero usted ve el caballo mal, ventilando mal, fatigado, haciendo estridor respiratorio, ¿cierto? Inclusive ya puede colapsar. Em, ¿Por qué? Porque ese sensor no tiene la capacidad de identificar que hay varias ondas P aleteando. Lo que es más grave, el ventrículo también puede aletear y eso sí es casi que inminente la muerte súbita. Esos animales están enfermos. Entonces son dos condiciones. Una, puede ser que su frecuencia cardíaca máxima no está cerca de la teórica por condiciones propias, pero no tiene clínica. O dos, efectivamente está haciendo fibrilaciones, por eso los sensores no te agarran un valor mayor,
pero el animal o la persona tiene clínica de fatiga. Pues ahí es como uno lo podría diferenciar. Bueno, yo espero que este espacio Muchas haya gracias. sido, con mucho gusto, haya sido provechoso, les haya dejado bastantes inquietudes. La misión de este espacio es que ustedes lo repliquen, lo pongan en práctica, empiecen a utilizar un poquito más las herramientas cardiológicas, de evaluación cardiológica en los caballos, porque créanme que se van a encontrar muchas cosas que de verdad pueden complementar muchísimo la inspección de un caballo, sobre todo caballos que se utilizan para alguna actividad física, llámese cabalgatas o llámese competencias de pista o llámese salto, lo que sea, complementen la información. Créanme que es bien importante, es muy informativo, ¿cierto? Es bastante informativo cuando uno se empieza a interesar por este cuento y empieza a, obviamente, anexarlo a todo lo demás. Un último comentario para terminar. Nunca hagan exámenes especializados sin tener un examen físico general, un perfil básico realizado, que ustedes tengan un panorama general del caballo. Se los digo porque ya nos ha pasado. O perdón, se confunden las herramientas. Doc, es que yo escucho un soplo, entonces necesito que me haga un electrocardiograma. No, los soplos son morfológicos, se ven por ecocardiografía y las arritmias se ven por electrocardiografía. La una no descarta la otra. Un electro bueno no significa que no tenga un problema morfológico en el corazón. Y la otra cosa es porque también nos ha pasado que nos han llamado a hacer exámenes cardiológicos, pero el caballo no tiene ni siquiera un hemograma, ¿cierto? No tienen un panorama general del paciente y resulta que no es ningún colapso, es una convulsión, digamos. Entonces es bien importante y bien importante que antes de hacer todo eso haya muy buena medicina interna y llamar colegas, o sea, hacer juntas médicas, se está perdiendo como un poco eso, hacer junta médica, conversar con la gente, y qué tal sí, qué te parece sí, ¿cierto? El dictamen de un especialista no es, digamos, no es como, ay, por aquí hay una pregunta que no había visto. Ya la voy a contestar. El dictamen del especialista no es la última palabra, siempre tiene que haber como sí, como una conexión, una integralidad de todo. Por acá el doctor Carlos me dice, aún con la dilución de los medicamentos existe esa irritación del nodo. Sí, aún así, porque de hecho el conjunto de células del nodo sinusal es muy chiquito. Son muy pocas células en comparación con el resto de las células del miocardio. Por eso hay muchos medicamentos que también te dan la indicación de hacerlo lento. Lo que ustedes pueden hacer, porque es inminente, los medicamentos hay que usarlos en los casos en los que haya que usarlos. Lo que ustedes pueden hacer es darle soporte al corazón. ¿Cuál es el soporte del corazón? Pueden utilizar aclaradores de lactato, nutracéuticos, pueden utilizar aceites, ácidos grasos, ¿cierto? Que vengan en aceites para uso en caballos. Nada de aceite de tiburón, nada de aceite de boa, cosas locas que me han salido por ahí. La otra cosa que ustedes pueden hacer es utilizar antiinflamatorios a muy bajas dosis, como los COX selectivos, pueden utilizar firocoxib a muy bajas dosis que producen desinflamación del miocardio. Esas son estrategias, ¿cierto? Pero lo más importante es que ustedes puedan monitorizar el comportamiento del corazón si tienen dudas, ¿cierto? Si por ejemplo ven que hay como clínica cuando le ponen el medicamento, la oxitetraciclina es un medicamento súper irritante para el nodo sinusal y nosotros la tenemos que usar con mucha frecuencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Angélica Zuluaga, cada uno tiene un criterio lógicamente, pero yo soy muy amiga de la oxiciclina. Ah, produce gastritis, sí, pero es que a mí me parece que el beneficio de tener una arritmia, ¿cierto? Que la toque manejar diferente a manejar médicamente una gastritis, pues creo que es bien distinto. Entonces yo hago ese tipo de cosas, como les digo, prefiero la vía oral en la medida de lo posible y cuando no,
respeto muchísimo la posología, respeto muchísimo la velocidad de infusión y lo que puedo hacer es monitorear el corazón, la actividad eléctrica sobre todo en ese caso, y utilizar nutracéuticos de soporte. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Bueno, mis queridos, que tengan una feliz noche. Les agradezco que se hayan conectado, chévere. De pronto por ahí se me ocurren otros temas para que discutamos. Inviten a más gente, pongan a la gente a conversar, pongan a la gente a que se jale el pelo y diga, ¿cómo que nos infartan los caballos? Échenle este cuento para que ustedes vean que todavía hay mucho desconocimiento, bastante desconocimiento en el tema y la verdad es que aquí el único beneficiado es el caballo. Así que una feliz noche, que descansen bastante. Feliz noche. Chao, hasta luego, profe, muchas gracias. gracias. Chao, muchas gracias. Con gusto, chao, chao. Con gusto, Chao, Bueno, doctora profe, profe, muchas Catalina. gracias. Chao, feliz noche. Hola.